juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Hoy, 14 de julio, es el día de San Camilo de Lelis. Pedimos su intercesión. Era un santo que había sido militar y en su conversión se ordenó de sacerdote después y fundó una congregación hospitalaria para cuidar a los enfermos. Por eso hay tantos hospitales y asilos de las monjas y de los sacerdotes de San Camilo. En este tiempo de tantas enfermedades, ¿no?, y tanta cuarentena, pedimos su intercesión por la salud de todos, especialmente la salud del corazón, la salud de la fe y la salud del cuerpo también, que hace tanta falta. Pedimos por todas las oraciones, las intenciones que nos llegan por distintos medios acá al santuario. Muy especialmente pedimos por trabajo para Adalberto, Martina y Josefina, y también pedimos la vida eterna para Eduardo Silvio Alonso, que ayer hubiera cumplido años. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos llena con su alegría y con su paz, permanezca ahora y siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Delante de Dios, que es todo bueno, nosotros que necesitamos su misericordia y su perdón para poder recibir su gracia, para que esa gracia de Dios, esa vida de Dios, esa vida del Espíritu pueda crecer en nuestro corazón, pedimos el don de la humildad, reconocernos pecadores, pedir perdón por nuestros pecados, para que Dios pueda dar mucho fruto en nuestro corazón con su gracia y con su paz. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que infundiste en San Camilo, presbítero, el carisma de un amor admirable hacia los enfermos, por sus méritos e intercesión, infunde en nosotros tu espíritu de amor, para que sirviéndote nuestros hermanos, podamos presentarnos confiadamente ante ti en la hora de nuestra muerte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. En tiempos de Ahaz, hijo de Jotam, hijo de Osías, rey de Judá, Resín, rey de Aram, y Pekaj, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para atacarla, pero no la pudieron expugnar. Cuando se informó a la casa de David, Aram está acampado en Efraín, se estremeció su corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen por el viento los árboles del bosque. El Señor dijo a Isaías: ve al encuentro de Ahaz, tú y tu hijo Sear y Azub, al extremo del canal del estanque superior, sobre la senda del campo del tintorero. Tú le dirás: mantente alerta y no pierdas la calma, no temas, y que tu corazón no se intimide ante esos dos cabos de tizones humeantes, ante el furor de Resín de Aram y del hijo de Remalías. Porque Aram, Efraín y el hijo de Remalías se han confabulado contra ti diciendo: subamos contra Judá, hagamos cundir el pánico, sometámosla y pongamos allí como rey al hijo de Tabel. Pero así habla el Señor: eso no se realizará, eso no sucederá.
Porque la cabeza de Aram es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín. La cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Dentro de 65 años Efraín será destrozado y no será más un pueblo. Si ustedes no creen, no subsistirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor afianzó para siempre su ciudad. El Señor afianzó para siempre su ciudad. El Señor es grande y digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su santa montaña, la altura más hermosa, es la alegría de toda la tierra. El Señor afianzó para siempre su ciudad. La montaña de Sión, la morada de Dios, es la ciudad del gran rey. El Señor se manifestó como un baluarte en medio de sus palacios. El Señor afianzó para siempre su ciudad. Porque los reyes se aliaron y avanzaron unidos contra ella, pero apenas la vieron quedaron pasmados y huyeron despavoridos. El Señor afianzó para siempre su ciudad. Allí se apoderó de ellos el terror y dolores como los del parto, como cuando el viento del desierto destroza las naves de Tarsis. El Señor afianzó para siempre su ciudad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús comenzó a recriminar a aquellas ciudades donde había realizado más milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros realizados entre ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose cilicio y cubriéndose con ceniza. Yo les aseguro que en el día del juicio, Tiro y Sidón serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. ¿Y tú, Cafarnaún, acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno, porque si los milagros realizados en ti se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad aún existiría. Yo les aseguro que en el día del juicio, la tierra de Sodoma será tratada menos rigurosamente que tú. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio vemos a Jesús como quejarse de las ciudades, ¿no? Llorar sobre las ciudades. Y uno, si lo agarra distraído, puede tomar parte de la palabra de Dios no más como un libro histórico, pero la palabra de Dios está viva. Y como dice San Pablo, es como una espada de doble filo que si nos toca nos corta, ¿no? Es como cuando uno es curioso y abrió la puerta del horno, estaba prendido y me quemé la pestaña, ¿no es cierto? Si uno se asoma a la palabra de Dios, nos toca. Y ahí dice Corosaín, Betsaida, Cafarnaún, podría decir Madrid, Buenos Aires, Santiago, Córdoba, San Salvador de Jujuy, cualquier cosa. Podría decir las ciudades de hoy, las ciudades nuestras, que a veces estamos paviando, a veces estamos en cualquier cosa. A veces hay gestos de Dios, amor de Dios, que pasa por nuestra familia, nuestro corazón, nuestros pueblos, nuestras calles, nuestras vidas, oportunidades que tenemos, ¿no? Hablando en porteño uno podría decir, mira, si deja pasar todo lo colectivo va a llegar un momento que se corta el servicio y no pasa ninguno más. No, Dios nos da oportunidades y se nos presenta muchas veces. Y como acá dice Jesús, si los milagros hechos en Betsaida, Corosaín, Cafarnaún, y uno podría seguir, Bogotá, Río de Janeiro, Buenos Aires, Montevideo, Roma, donde quieran, si estamos distraídos, estamos en otra cosa y Dios nos estuvo
diciendo miles de gestos buenos para cada uno de nosotros, compartiendo su vida con nosotros, ni ahorrándose a su hijo para darnos su misma vida. Y uno se hace el difícil, empieza a pensar pavadas, mira para otro lado, deja las cosas para después, no agradece. Y entonces el llanto de Jesús sobre las ciudades, sobre las nuestras también, es por esto, ¿no? Por ser desagradecidos. Vamos a pedir a Dios ser agradecidos. Y también vamos a ir una cosita más, ¿no? Yo a veces digo, ¿no? Esto de endosar los cheques, a veces uno agarra y le pasa la responsabilidad a otro. Asumir la responsabilidad propia, ¿no? Nosotros, en este año raro, ¿no? Que de tantas cosas raras que nos están pasando, de tanta enfermedad, y uno dice, y la verdad, uno a veces mira el chat propio de acá de la misa o de otras cosas. El que fue muy lindo fue el de la oración del Papa el 27 de marzo. Si uno busca ese día en las redes y mira los comentarios o el chat, tanta gente que le pide perdón a Dios, tanta gente que pide conversión, tanta gente que se da cuenta que estaba distraída, estaba en otra cosa y le pide a Dios, perdoname, convertime, regalame un corazón nuevo, que pueda disfrutar de tus cosas, de mi familia, de la vida que me regalás. Ahora peso lo que vale mi vida y la vida de los míos. Ahora peso lo que vale el don de la fe, ¿no? Con este miedo, con estas cosas extrañas que están pasando. Entonces pedimos también eso, ser conscientes, hacernos responsables, y en el medio de todos estos líos, de esta barca con el mar embravecido, también nosotros asumir que no lo queremos hacer llorar a Jesús, que queremos disfrutar de su vida. Una palabrita del santo del día, San Camilo de Lelis, ¿no? Este hombre que era militar se convierte, y en su conversión la gente creía que estaba medio loco, ¿no? Estuvo internado, como se la pasaba hablando de la palabra de Dios cuando se convirtió, lo metieron como en un psiquiátrico en su época, ¿no? Año 1500. Después lo sacaron, estaba convertido en serio. Pero dice que tenía tanto amor a Jesús y se le había hecho tanta carne. Este texto que siempre nos dice el Papa Francisco, que es uno de los textos fundamentales para nuestra vida cristiana, que es el de Mateo 25, el del juicio final, ¿no? Estuve enfermo y me visitaste. Y él decía, el enfermo es Jesús. Y entonces lo tomaba tan en serio, primero lo trataba como si fuera la única persona en el mundo, fuera ese enfermo que tenía ahí delante de la nariz, los hospitales que él mismo había hecho. Y después llegaba a tal punto la carne que se le había hecho de este texto, que le pedía al enfermo que estaba en la cama que le dé el perdón, porque el enfermo es Jesús. Y entonces San Camilo le decía, dame el perdón de los pecados míos, porque vos sos Jesús, porque vos estás enfermo y Jesús lo dijo. Vamos a pedir, vieron que cada uno, también como dice el Papa, tiene que hacer el camino de santidad que cada uno tiene, con sus características, con su historia. Pero, como dijo Eliseo a Elías, aunque sea dame un tercio de tu espiritualidad, no, te agarro el poncho, aunque sea dame un 1% de esta fe de San Camilo, que lo veía realmente a Jesús, como dice su palabra, en cada uno de los enfermos, y lo veía tan encarnado que hasta era capaz de llegar a pedirle el perdón de los pecados, porque el que estaba en la cama era Jesús. Que así sea. Este paño se llama el corporal, es donde se consagra el pan y el vino, se transforma en el cuerpo y la sangre de Jesús. Yo a veces digo, ¿no? Para mí me ilustra los papeles y el corazón de todos nosotros, todas nuestras intenciones, las que están escritas y las que están escritas en el corazón, que Dios las está leyendo. Lo ponemos debajo del paño donde se consagra el pan y el vino. Yo hago
como esta comparación moderna, es como el fax de Dios, ¿no? Uno pone el corazón acá abajo, las intenciones acá, las acciones de gracias, difuntos, pedidos de salud, pedidos de perdón, y le llegan a Dios inmediatamente. Mira nuestra ofrenda, mírala, Señor, todo te ofrecemos para unirnos más, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. ¿Qué podremos darte, nuestro Creador? Solo nuestra nada, tómala, Señor, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. Recemos para que este sacrificio, que es mío y es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu Iglesia en oración y concede que al recibirlos se acreciente la santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias y cantarte un himno de gloria y de alabanza, Señor, Padre de infinita bondad, porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo a hombres de todo pueblo, lengua y nación en una única iglesia, y por ella, vivificada por la fuerza de tu Espíritu, no dejas de congregar a todos los hombres en la unidad. Ella manifiesta la alianza de tu amor, ofrece incesantemente la gozosa esperanza del reino y resplandece como signo de la fidelidad que nos prometiste para siempre en Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles del cielo y con toda la iglesia, te aclamamos en la tierra diciendo a una sola voz: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Invitamos a todos los que puedan en este momento, que es el momento de la consagración, como decíamos recién, el pan y el vino se transforman en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Los que podemos nos ponemos de rodillas. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan
te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Jesucristo el justo ha resucitado, este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu Iglesia, que está en Buenos Aires, con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Mario y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias, como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos. Recordamos y pedimos por todos nuestros queridos difuntos en este momento, con toda nuestra confianza, con toda nuestra esperanza, ponemos las vidas de todos ellos acá en el altar, en los brazos buenos de Jesús. A todos ellos que se durmieron en la paz de Cristo, y a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y allí con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, San Camilo, San Cayetano, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sabiéndonos hijos muy amados de nuestro Padre Dios, recemos con toda confianza la oración que el mismo Jesús nos enseñó a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado de este mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado de ese mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado de este mundo, danos paz, danos paz, danos paz a nosotros. Este Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nos unimos ahora, queridos hermanos, a la comunión espiritual con la oración de San Alfonso María de Ligorio. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, vení al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Dice el Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre,
que por la celebración frecuente de este misterio crezca en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una palabrita, capaz que alguno se sorprendió en estos días que por la iglesia de Santa Sofía en Estambul, en Turquía, el Papa estuviera tan dolido, ¿no? Y hay tanta movida ahí en el mundo porque una iglesia que fue de distintas religiones, desde el año 30, 1930 más o menos, se pasó a ser museo con símbolos musulmanes y cristianos, porque fue tanto mezquita como iglesia cristiana ortodoxa. Y en este momento el primer ministro turco la volvió a hacer mezquita, con el riesgo que hay, primero de división, después que el signo se pierda, de unidad, ¿no? Era uno de los signos de unidad de las dos grandes religiones. Y después también, tal vez, de pie a violencia, ¿no? Que es lo que no se quiere. Uno, si se remonta a la historia, uno dice, ¿de dónde viene, ¿no? Esta iglesia? Entre los padres de acá estuvimos hablando y anduve investigando un poquito. Esa iglesia fue hecha en el año 300, como iglesia cristiana. La iglesia que hay hoy se hizo un poquito después. Esa del 300 era anterior, ¿no? Cuando el imperio se convirtió al cristianismo. En el año 500, de ahí es la iglesia de Santa Sofía. Hasta el año 1400 y algo, que cayó el imperio romano de Oriente, fue en todo ese tiempo, ¿no? Durante casi 1200 años fue iglesia cristiana. Después fue mezquita, después se la hizo museo y ahora se la quiere hacer mezquita de vuelta. En realidad, los signos religiosos tendrían que ser signo de unidad y no signo de guerra, ¿no? Y el dolor es que se pierda ese signo de unidad. Al haberla hecha museo había signos cristianos y signos musulmanes y se convivían, ¿no? Las dos religiones juntas. Vamos a pedir a Dios para que haya paz y para que la religión no sea motivo de pelea, sino de unión y de paz. Le pedimos a la Madre de la Sabiduría, que es la Virgencita, Santa Sofía. Sofía quiere decir en griego sabiduría. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de Luján, ruega por nosotros. San Camilo, ruega por nosotros. San Cayetano, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre en sus vidas y en sus corazones. Amén. Después de haber rezado esta misa en el día de San Camilo, podemos quedar en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Feliz de ti, María, hija santa de Israel, toda la antigua alianza revive con tu fe. Queremos hoy honrarte como el mismo Dios te honró, y queremos amarte como Jesús te amó.